Ubicación: sur de China, provincia de Yunnan. Este lugar parece húmedo en el mapa, pero es engañoso. En algunos lugares no ha habido agua durante tanto tiempo que incluso los mapas se dibujaron sin ríos. La gente vive con un límite de agua y los lagos se están alejando cada vez más. China decidió no esperar a que la naturaleza cambiara algo por sí misma, sino tomar las riendas del asunto, aunque de una manera un poco extraña, haciendo pasar millones de toneladas de agua a través de las montañas. Casi todo el recorrido del agua son túneles que se adentran en la tierra a una profundidad mayor que la de muchas minas, y los chinos no se limitan a excavar. La presión de la roca es tal que las tecnologías habituales simplemente se rompen. El precio ya ha superado los 12.000 millones de dólares, pero no hay otra opción. Por eso China está cambiando la propia geografía. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo río Salvador bajo las montañas? ¿O algo más? Ahora vamos a ver qué pasará cuando un lugar que ha estado seco durante miles de años se llene de agua. El problema del agua. Yunnan parece un lugar ideal para vivir. Montañas, clima húmedo, ríos gigantes a su alrededor, pero es precisamente en el centro de esta provincia donde el agua desaparece más rápido de lo que llega. Y aquí es donde comienza la paradoja más extraña de la región. La gente vive entre algunos de los ríos más grandes de Asia, y sin embargo, casi no tienen acceso a ellos. Las lluvias llegan de forma repentina, como si intentaran cumplir la norma anual en un solo día. Pero el agua se va con la misma rapidez, se hunde en los valles y cañones, dejando a la gente con un pequeño resto que no dura ni siquiera una temporada. Y ahora lo más importante, alrededor del centro de Yunnan fluyen 4 ríos enormes que podrían resolver el problema en un solo día, pero todos ellos fluyen a demasiada profundidad. El Jinsha es un río cuyos recursos serían suficientes para abastecer a la mitad del país, pero discurre por un cañón al que en centro de Yunnan simplemente no puede llegar. El Yuan se desborda durante la temporada de lluvias como si no tuviera orillas, pero todo esto pasa de largo por las zonas áridas situadas más arriba en las laderas. El Nampan transporta enormes volúmenes de agua, pero también discurre por cañones que lo separan de las zonas pobladas. Y el Lancang, futuro Mekong, se adentra tanto en las profundidades que los habitantes locales solo lo ven desde las alturas como agua inaccesible. Aquí hay mucha agua, pero no donde vive la gente, y es precisamente por eso que la región ha comenzado a vivir al límite. La población crece, las ciudades se expanden y la industria llega a lugares donde se necesita un suministro estable de agua y no lluvias estacionales esporádicas. Kunming, Yuchi, Xuzhou, Lujiang, Dali. Estas pocas áreas generan casi el 70% del PIB total de la provincia, pero cada nueva fábrica, cada parque industrial, cada construcción comienza no solo con un plan, sino con la pregunta: ¿tenemos suficiente agua o corremos el riesgo de detener la producción? Y esto no es una exageración. En muchas industrias el agua no es un recurso, sino parte del mecanismo. Sin agua no hay línea de producción, no hay puestos de trabajo, no hay impuestos. En los meses secos, las fábricas compiten literalmente con los campos, y cualquier decisión se convierte en una elección política. Paralelamente, crece la agricultura. Yunnan no es la razón agrícola más grande, pero sí una de las más sensibles. Los sistemas de cultivo de arroz requieren un ritmo de agua perfecto. El té, las verduras, el maíz, todos ellos son productos que no toleran las fluctuaciones. Un solo fallo y se pierde la temporada. Las autoridades intentaron compensar la escasez, construyeron embalses, perforaron pozos y reforzaron los canales. Pero los recursos locales resultaron ser limitados. Las aguas subterráneas de algunas zonas comenzaron a agotarse más rápido de lo que tardaban en reponerse. Los lagos, que conforman el marco ecológico de la región, esperaban cada vez más a que se repusieran, pero no lo conseguían. Resulta que una región que debe crecer se topa con un recurso que no crece en absoluto. El agua dejó de ser una parte invisible de la infraestructura y se convirtió en un freno para la economía. Yunnan se encontró en una trampa. Sin agua no hay ciudades, sin ciudades no hay industria, sin industria no hay dinero para nuevos proyectos hidráulicos. Se necesitaba un paso que lo cambiara todo. El túnel Salvador. Cuando quedó claro que Yunnan no podría seguir viviendo con su agua gota a gota, las autoridades comenzaron a buscar una solución que no se limitara a añadir otro embalse, sino que cambiara la propia geografía. Y después de 16 años de exploraciones, discusiones, opciones y callejones sin salida, surgió un plan que al principio parecía una locura: tomar el agua del río cerca de Lijiang y empujarla a través de las montañas hasta el centro más árido de la provincia. La longitud de la futura vía navegable será de 664 kilómetros, y casi toda ella no consistirá en canales ni vías superficiales, sino en conductos subterráneos que atravesarán Yunnan como una gigantesca arteria oculta. Y aquí es donde empieza a quedar claro por qué
porque este proyecto cuesta 12.000 millones de dólares. Yunnan no es una llanura, es un relieve accidentado, similar a una lámina de metal arrugada, donde cada pliegue es una roca, un acantilado o una falla. Para que el agua pudiera atravesar estos lugares, hubo que elegir la única opción posible: túneles. Especialmente para este proyecto se utilizó tecnología que nunca antes se había empleado en condiciones similares. La máquina principal es el complejo tunelador Hungi, de casi 10 metros de diámetro y más de 2.000 toneladas de metal. Se diseñó específicamente para la geología local como un arma. Sistema de predicción de rocas, sensores de zonas acuíferas, estabilizadores de frente, módulos para separar los sedimentos y el agua. Todo para que el túnel no se inundara ni se derrumbara. La segunda máquina, Yunlin, avanza por rocas duras, donde la presión es mayor y los errores más costosos. Atraviesa tramos que parecen una pesadilla para un geólogo: cantos rodados en un lugar, rocas diluidas por el agua en otro, capas sueltas en un tercero. Pero incluso estos monstruos tienen un límite. Hay zonas a las que el escudo no puede llegar físicamente, capas demasiado blandas, fallas demasiado peligrosas, roca demasiado móvil. Y allí los chinos hacen lo que solo se hace en los geosistemas más complejos: pasan al método de perforación y voladura. Se trata de decenas de microcargas que vuelan la roca según un calendario. Cualquier error y se derrumba todo un trozo de la bóveda. Una de las zonas más difíciles es la del macizo montañoso de Xianlushan. Para alcanzar la cota prevista hubo que descender casi 1 kilómetro. Una de las minas tiene una profundidad de 842 metros, pero hay lugares donde la profundidad es aún más aterradora: 1.450 metros desde la superficie hasta el punto de trabajo. Estas ya son condiciones de mina de alto riesgo y no de túnel hidráulico. A tal profundidad, el aire es más frío que en un desfiladero en invierno. Las paredes se cubren de condensación y la roca está fracturada por cavidades kársticas. El sonido allí es sordo. La montaña parece escuchar lo que hacen las personas, y eso aún está bien. En algunos lugares, la profundidad máxima de los trabajos es de 1.450 metros, donde la situación es aún peor. La jornada laboral aquí consiste en un trabajo constante con una geología compleja. Las rocas se presentan en capas, zonas sueltas con poca cohesión, zonas de fallas, calizas fragmentadas. Para atravesar este tipo de roca, se perfora en tramos cortos, de varios metros, y cada vez se comprueba de antemano si hay huecos o capas acuíferas más adelante. Cada pocos metros se refuerza la bóveda, se colocan pernos de anclaje, se tensan mallas metálicas y luego se aplica hormigón. No una capa decorativa, sino una capa de alta resistencia, diseñada para soportar la presión de la masa rocosa. En las zonas débiles se montan estructuras de bastidor, que parecen jaulas de acero que evitan que el túnel se comprima. En algunos lugares, la roca es tan viva que el refuerzo se realiza inmediatamente después de la explosión, sin dejar que las paredes permanezcan desnudas ni siquiera una hora. Pero eso no es todo. Debido a los desniveles, no es posible simplemente sacar la roca hacia arriba, sino que se vierte por galerías inclinadas, donde cae dejando tras de sí una estela de polvo. Donde el desnivel es demasiado grande, se utilizan pozos verticales para subir la roca y bajar los materiales. De media se realizan hasta 40 viajes por turno. El concreto también se comporta de manera peculiar. En las secciones empinadas se descompone, por lo que se transporta con cintas transportadoras, una hacia abajo y otra hacia arriba. A veces hay que rellenar la mezcla directamente en el camino para que no pierda densidad. Y todo esto se hace bajo una supervisión constante. Cientos de sensores de presión, deformación y geofísica comprueban el túnel cada pocos metros. Porque en Yunnan la geología cambia tan rápido que parece que cada montaña tiene su propio sistema nervioso. Sin embargo, no hay que olvidar que el proyecto no solo incluye túneles. El agua también se desplazará por territorios sin montañas. Allí donde el relieve finalmente se endereza, los chinos están construyendo 17 acueductos, cada uno de los cuales debe asentarse en el suelo de manera que resista la presión dinámica del flujo. Una sola grieta en un soporte y la carga se traslada al siguiente. Aquí no hay margen para el error. Por eso los soportes son macizos, con un gran margen de resistencia, y los conductos de agua están cerrados, para que el flujo no se desvíe hacia los lados y no cree oscilaciones. Además de los acueductos, hay canales terrestres, unas 15 secciones en las que el agua circula por canaletas de hormigón, pasando del túnel al segmento abierto y viceversa. Estos pasos son una obra de ingeniería aparte. Hay que nivelar las cotas de altura y reducir la velocidad para que el flujo no rompa el fondo del canal. En los lugares con riesgo de deslizamiento, los canales se colocan sobre muros de contención, y en las curvas se instalan bolsillos que absorben la energía para que el flujo no erosione el concreto.
Y todo esto converge en un solo lugar, la estación de bombeo subterránea de Shigu, escondida en la montaña como un hangar subterráneo. Tiene una longitud de unos 220 metros y una altura de casi 50. En su interior hay 12 bombas de 40 megavatios cada una, y todas ellas elevan el agua a la altura de un rascacielos. La estación no funciona como una simple sala de bombas. Aquí hay todo un sistema escalonado. Primero, los dispositivos de extracción suministran agua a la separación primaria, donde se eliminan los residuos grandes y los sedimentos que puedan llegar del río. A continuación, el flujo pasa por cámaras de distribución, donde se iguala la presión para que no haya saltos bruscos. Solo después de eso, el agua llega a las bombas, que la impulsan hacia el túnel de presión. El suministro eléctrico de la estación es una instalación independiente. Se conecta a una línea de alta potencia a la estación y hay un sistema de alimentación autónomo de reserva, ya que una parada de las bombas, aunque sea de solo un par de minutos, puede dejar sin suministro a toda una zona. A junio de 2025, los túneles y galerías están completados en un 93,2%, los túneles adicionales y las estructuras auxiliares en un 77,8%. Se promete que la finalización completa de las obras y la puesta en funcionamiento se llevarán a cabo en algún momento de 2026, y entonces la parte central de la provincia florecerá literalmente ante nuestros ojos. Recibirá anualmente 3.400 millones de metros cúbicos de agua, que se destinarán a las más diversas necesidades, desde la agricultura hasta la industria. ¿Se puede decir entonces que el proyecto es perfecto? No, como siempre, hay problemas. Desventajas significativas. Empecemos por lo que ocurre en el lugar donde se extrae el agua. El río Jinsa es caudaloso, montañoso y de corriente rápida, y cuando parte de su caudal se desvía hacia los túneles, el agua se vuelve notablemente más tranquila por debajo del punto de extracción. El nivel baja, la velocidad disminuye y los peces, acostumbrados a la fuerza de la corriente y a la saturación de oxígeno, pierden su entorno habitual. Para los ríos de montaña no se trata simplemente de un cambio de panorama, sino de un golpe para todo el ecosistema. Las zonas de desove pueden encenegarse, las corrientes se vuelven demasiado débiles y la temperatura del agua es más alta de lo que debería ser. En tales condiciones, incluso las especies más fuertes comienzan a perder terreno. Mientras que el caudal disminuye en un lugar, en otro, por el contrario, aparece donde antes no existía. Y eso tampoco es un regalo para la naturaleza. Cuando trasladas agua de una cuenca a otra, no solo trasladas agua. En ella hay plancton, pequeños animales, larvas de peces, todo un conjunto de pasajeros invisibles. Y si en el nuevo lugar no tienen enemigos naturales ni competidores, comienzan a propagarse demasiado rápido. Se trata de una invasión biológica clásica. Es silenciosa, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. China ya ha vivido situaciones similares en otros proyectos, por lo que el riesgo no es hipotético. Ahora pasaremos a la tierra. Cualquier túnel grande no es solo un trabajo subterráneo. Son carreteras de acceso, plataformas temporales, excavación de rocas, ruido, polvo y enormes reservas de tierra extraída que hay que almacenar en algún lugar. A lo largo del trazado del proyecto ya se ha observado la degradación de la cubierta vegetal. Se trata de manchas aisladas, quizá pequeñas en el mapa, pero que siguen siendo heridas para los ecosistemas locales, especialmente en las zonas donde el suelo se sostiene sobre una capa delgada, seguida inmediatamente por roca o karst. Allí, cualquier intervención aumenta el riesgo de deslizamientos, hundimientos y cambios en los flujos subterráneos. Cabe mencionar por separado el karst. El centro de Yunnan es una región donde las cavidades subterráneas son frecuentes. Si se construyen túneles largos en una zona así, cambia el curso del agua subterránea. En algunos lugares se adentra más en profundidad, en otros, por el contrario, sale a la superficie. En casos extremos, se produce un hundimiento del suelo. Y aunque los cálculos tratan de tener en cuenta estos riesgos, la práctica demuestra que es imposible predecir completamente el comportamiento del karst. Cuando se redistribuyen los flujos, hay que asegurarse de que el agua que se lleva a las nuevas zonas cumple con las normas ecológicas. Pero, según los documentos, se sabe que no todos los embalses reguladores a lo largo del trayecto cumplen estos requisitos. Algunos se consideran por debajo del nivel estándar, lo que significa que el propio sistema puede convertirse en una fuente de nueva contaminación si el control es débil. Y esto ya supone un riesgo no solo para la naturaleza, sino también para las personas. El lago Dian y otros cuerpos de agua, por supuesto, recibirán agua para su renovación, pero siempre existe el riesgo de una explotación incorrecta y un efecto contrario. El flujo adicional puede agitar los sedimentos del fondo, levantar los contaminantes acumulados y con ellos iniciar una nueva ronda de floración de algas.
Y por último, el ruido, la luz y el transporte. Una construcción de tal envergadura no puede ser silenciosa. Los animales abandonan sus rutas habituales, las aves cambian sus lugares de anidación. Todo esto parece ser temporal, pero en la naturaleza, temporal a veces dura más de lo que planeamos. En general, es evidente que un proyecto tan grande tendrá un impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, los chinos afirman que, aparte de los aspectos negativos, el proyecto mejorará la situación ecológica de la zona, por extraño que parezca. Una ventaja sorprendente. El lago Dian es una enorme cuenca al pie de Kunming, tan parte de la ciudad como las carreteras y los barrios, solo que más antigua y más cansada. En otros tiempos, el lago era conocido como la perla de la meseta, grande, luminoso, con numerosos afluentes y un enorme ecosistema a su alrededor. Pero en los últimos 50 años se ha convertido en símbolo de otra cosa, el exceso de tensión de la civilización humana. La ciudad creció demasiado rápido, la industria se expandió, los desagües iban a donde era más fácil y no a donde era más correcto. Dian recibió el golpe, el agua se oscureció, se calentó con el sol, se saturó de nitratos y fosfatos. Las algas azul-verdes cubrían la superficie tan densamente que parecía como si alguien hubiera cubierto el lago con una manta verde. Según los estándares chinos, su estado había descendido a un nivel que incluso para uso industrial se consideraba inaceptable. Para un lago de este tamaño no se trata de una dramatización, sino de un hecho. El ecosistema estaba funcionando a duras penas. Kunming no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su principal reserva de agua se convertía en un depósito de residuos. El primer intento de devolver la vida al embalse fue el proyecto de desviación del río Newland. Se puso en marcha en 2013 y para su época parecía una gran maravilla de la ingeniería. Imagínate, el agua del embalse del río Newland, a cientos de kilómetros de distancia, se transporta a través de una cascada de canales hasta que entra en Kunming por el cauce del Panglong, atraviesa literalmente la ciudad y solo entonces desemboca en la parte norte del Dian. No se trata simplemente de un trasvase, sino de un intento físico de renovar lo que hacía mucho tiempo que no se renovaba por sí solo. En total, cada año empezaron a llegar al lago unos 566 millones de metros cúbicos de agua, por lo que, por primera vez en muchos años, el embalse comenzó a moverse. El intercambio de agua se aceleró. Lo que antes llevaba años, ahora ocurría mucho más rápido. El exceso de nutrientes, fósforo, amoníaco, se fue eliminando gradualmente, lo que confirmaron los investigadores. En los primeros años, el embalse comenzó a moverse. El intercambio de agua se aceleró. Lo que antes llevaba años, ahora ocurría mucho más rápido. El exceso de nutrientes, fósforo, amoníaco, se fue eliminando gradualmente, lo que confirmaron los investigadores. En los primeros años, su concentración en el lago se redujo aproximadamente en un 30%. El agua se volvió más fría, más densa y más limpia, lo que afectó inmediatamente a las algas. Le resultó más difícil florecer a gran escala. Parte de este camino tomó una forma inusual. A la entrada de la ciudad se construyó el Parque de la Cascada, una gigantesca cascada artificial que oxigena el agua que llega. No se trata de un truco decorativo, sino de un elemento de ingeniería normal. Antes de llegar al lago, el agua pasa por una cortina de 400 metros de caída y se vuelve más limpia y viva. Dentro del entorno urbano parece una atracción, pero en realidad es una enorme instalación de aireación disfrazada de parque paisajístico. Pero el trasvase desde Newland es una medida temporal y limitada. Funciona, pero no cambia la estrategia de la región. Para que Dian cobrara realmente vida, se necesitaba agua a otra escala, con otro potencial. Y aquí es donde aparece el proyecto de desviación de agua al centro de Yunnan. Toma agua del Jinsha, un gigante cuya capacidad es tan grande que se habla de un sistema capaz de mantener un flujo estable durante muchos años seguidos. Para Dian es una nueva vida. El lago recibe una porción de agua limpia una vez por temporada y vive en condiciones de afluencia constante y predecible, lo que reduce la concentración de contaminantes de forma natural y física. Este agua acelera el movimiento en el lago, refuerza el lavado, diluye los nutrientes y hace que el ecosistema sea menos dependiente de cada exceso de la norma en los vertidos. Esto no anula la utilidad de las plantas depuradoras ni sustituye la restauración de los pantanos, pero convierte la lucha por el Dian de una terapia de urgencia en una rehabilitación a largo plazo. Hay otro efecto importante. Mientras la ciudad y las zonas industriales obtienen agua de una fuente externa, los recursos locales dejan de gastarse a ciegas. Pueden destinarse a vertidos ecológicos, a mantener el nivel del lago, a estabilizar su temperatura y su movimiento. Lo que antes era objeto de compromisos, las personas o la naturaleza, ahora se puede distribuir de otra manera. Así que el papel del nuevo proyecto no es llenar el lago de agua, sino dar a Dian la oportunidad de salir del estrés crónico. Es una continuación de la estrategia iniciada con Newland, solo que ahora la escala coincide con la magnitud del problema.
Es sorprendente que un proyecto tan grande ayude a la ecología del agua en la región. El agua recorre 600 kilómetros a través de las montañas y llega a tiempo para ayudar tanto aquí como allá. Pero, para los chinos, el proyecto de trasvase de agua al centro de Yunnan es solo una opción de demostración, una prueba, un ensayo. Hay un proyecto mucho más complejo y de mayor envergadura. El proyecto más grande del mundo. El sur de China siempre ha sido rico en agua, mientras que el norte, por el contrario, sufre sequías y agotamiento de las aguas subterráneas. Para unir estas dos realidades, en 2002 se puso en marcha el proyecto de trasvase de agua del sur al norte, o SNWTP, un gigante de 3 ejes: la línea este, la línea central y la línea oeste. La línea oriental comienza donde el Yangtze casi llega al mar, en los tranquilos remansos cerca del Jiangsu, donde el agua es oscura y pesada. Desde ahí se eleva hacia el interior del país, contra la inercia del propio río, extendiendo el flujo a lo largo del Gran Canal. El agua pasa por los campos llanos de Jiangsu, a través de las zonas hundidas de las antiguas áreas industriales de Shandong, donde el suelo a veces se hunde bajo los pies como cartón mojado. El canal hace tiempo que dejó de ser un canal. Se convirtió en un corredor de concreto, cerrado allí donde no se puede confiar en el flujo de la tierra. En cada elevación hay estaciones de bombeo, salas de acero que empujan el agua al siguiente nivel, como si la pasaran de mano en mano, y así hasta las ciudades del norte de la provincia, donde el canal se bifurca y se dirige hacia Jinan, Dezhou y más allá, hacia Tianjin, atravesando un terreno que dista mucho de ser llano, sino que está fracturado por decenas de antiguos hundimientos sedimentarios. La línea central se extiende de manera muy diferente. Comienza donde Hanshui se reúne en el espejo elevado del embalse de Danjiangkou, orillas altas, profundidades azules y el peso constante de la presa presionando la roca. Desde aquí, el agua sale hacia el norte, como si se elevara a través de un umbral. Primero pasa por las colinas de Hubei y luego se adentra en las montañas secas y quebradizas de Henan. En el camino hay toda una serie de fallas que no agradan a las personas. La roca es frágil, en algunos lugares respira y se desmorona con la vibración. Cada túnel aquí es como una costura sobre una grieta. En las llanuras al norte de Zhengzhou, el flujo ya es más tranquilo, casi en línea recta hacia las ciudades, donde siempre ha escaseado el agua. Desde aquí, el agua se divide en dos ramales, uno se dirige a Pekín y el otro a Tianjin, y ambos atraviesan tierras donde la pendiente es tan pequeña que el flujo se captura con dispositivos especiales. Aquí todo depende de la precisión. Un solo movimiento en falso y el agua se detendrá a mitad de camino, quedando atrapada entre las montañas y la capital. Con la tercera línea, la occidental, todo es diferente. Para empezar, se encuentra en fase de diseño, porque las condiciones son mucho más complicadas. Comienza en la cuenca alta del Yangtze y sus afluentes, incluidos los grandes ríos, y debe atravesar altas cordilleras, profundos desfiladeros y extensas mesetas para llegar a la cuenca del río Amarillo, en el noroeste. Para ello se necesitan kilómetros de túneles, complejos sistemas de bombeo, numerosos desniveles y una avanzada exploración hidrogeológica. Cada pozo y cada kilómetro de galería subterránea suponen un reto tecnológico y logístico. Cualquier error puede costar no solo millones, sino también arruinar todo el sistema de suministro de agua a lo largo de miles de kilómetros. Por eso, el proyecto de trasvase de agua en Yunnan se considera un proyecto de demostración. Si los ingenieros logran conducir el agua a través de las montañas del centro de Yunnan, obtendrán datos prácticos sobre perforación, excavación de túneles, sistemas de drenaje, eliminación de rocas y monitoreo de aguas subterráneas. Aprenderán a gestionar los caudales y a controlar la presión sin dañar demasiado el medio ambiente. En este sentido, el proyecto de Yunnan es más que un simple desvío de agua. Es un laboratorio donde se perfeccionan soluciones para una ruta aún más compleja hacia el noroeste. El volumen total de agua bombeada por nuestro proyecto protagonista de hoy es de aproximadamente 3.400 millones de metros cúbicos al año. A modo de comparación, los volúmenes previstos para la rama occidental del proyecto chino son decenas de veces mayores. Se trata de casi 60.000 millones de metros cúbicos de agua al año, que deben distribuirse entre las provincias áridas, incluidas Gansu, Shanxi, Mongolia Interior y las zonas septentrionales de Sichuan. La escala aquí es completamente diferente. No se trata simplemente de túneles en las montañas, sino de toda una red de tuberías, estaciones de bombeo y embalses reguladores que deben funcionar de manera coordinada, como un enorme organismo vivo. Además de la complejidad técnica, la línea occidental plantea cuestiones ecológicas y políticas. El agua se extrae de la cuenca alta del Yangtze, por lo que hay que tener en cuenta los descargos mínimos para mantener el ecosistema de los ríos donantes, el impacto en la energía hidroeléctrica y el riesgo de bioinvasiones cuando el agua de una cuenca transporta microorganismos y peces a otra. Cada mina, cada túnel y cada metro cúbico de agua pueden afectar a las zonas kársticas, los arroyos subterráneos y los ecosistemas costeros, por lo que los ingenieros y los ecologistas trabajan en paralelo para conciliar la técnica y la naturaleza.
El costo de la línea occidental se estima en decenas de miles de millones de dólares, y el proyecto requiere no solo la construcción, sino también un monitoreo, mantenimiento y ajustes constantes. La parte política también es importante. Las negociaciones interregionales, la coordinación del uso de agua, el reasentamiento de la población de las zonas de construcción y la gestión de riesgos son parte de la preparación que debe preceder al lanzamiento. El proyecto de Yunnan, por su parte, aporta experiencia real. Ya se han construido más de 600 kilómetros de túneles, se han explotado pozos verticales de hasta 1 kilómetro de profundidad, se han perfeccionado los sistemas de control de las aguas subterráneas y la carga geológica, y se ha establecido la logística para el transporte de toneladas de roca. Todo esto no son modelos teóricos, sino experiencia real que luego se puede ampliar a la línea occidental. Así, ambos proyectos están directamente relacionados. El primero muestra cómo se pueden superar las montañas, los desniveles y los túneles. Comprueba las tecnologías y la organización de los trabajos, y el segundo utiliza estos avances para crear un corredor hídrico nacional que puede cambiar el equilibrio hídrico de regiones enteras de China. El centro de Yunnan se ha convertido en un campo de pruebas y la línea occidental en su potencial transformación a gran escala, donde cada error sale caro y cada kilómetro de túnel superado con éxito se convierte en un paso hacia el futuro del norte de China, libre de la escasez crónica de agua.